El cristal estalló contra el suelo de mármol. La sangre rugió en sus oídos antes de que la oscuridad la tragara por completo. Los comensales gritaron. Los guardaespaldas desenfundaron sus armas. Ethan simplemente se quedó quieto. Frío. Calculador. Sin moverse. Un subjefe despiadado nunca se preocupaba por los daños colaterales. Pero cuando sus hombres patearon la bolsa derramada a un lado, un barato biberón de plástico rodó por el costoso suelo de mármol. Y se detuvo justo en la punta de su zapato de cuero impecable. Algo cambió dentro de él. Un objeto diminuto quebró las reglas de un imperio. Así es como caen los monstruos. Mira hasta el amargo final. El agua se filtraba por una grieta en la suela de la bota izquierda de Nora con cada paso que daba. Era una lluvia fría y sucia de ciudad, del tipo que huele a asfalto mojado y humo de diésel. Nora tiritaba, apretando su fina y enorme chaqueta utilitaria contra el pecho. Su bolsa de lona golpeaba pesadamente contra su cadera. Adentro había un caos desordenado de su vida entera. Facturas de servicios con aviso de corte, medio paquete de galletas saladas mordisqueadas, un tubo aplastado de crema para pañales y un biberón de plástico lleno de fórmula en polvo que Nora había raspado con desesperación desde el fondo de la lata. Nora no había comido desde la mañana anterior. Solo medio pedazo de tostada que Sam había rechazado. El hambre había dejado de ser un dolor agudo y punzante hacía horas. Ahora era solo un hueco sordo y resonante en su centro, acompañado de una persistente neblina gris en los bordes de su visión. Nora se detuvo frente a las pesadas puertas de roble y latón de Eleosteria. La cálida luz ámbar de las ventanas se derramaba sobre el pavimento mojado, un contraste brutal con la miserable tarde gris. Nora podía olerlo desde la calle. Mantequilla derretida y rica, ajo asado y el aroma ahumado y amaderado de una chimenea cara. Su estómago dio un calambre violento y doloroso. Nora presionó una mano contra su abdomen, tragando una repentina oleada de saliva ácida. No debería estar aquí. El restaurante era estrictamente solo con reservaciones, atendiendo a una clientela que usaba relojes que costaban más de lo que Nora ganaría en una década. Pero Gregory estaba ahí adentro. Gregory, el gerente de sala, que la había contratado bajo la mesa para limpiar las trampas de grasa y fregar los pisos del congelador durante el último mes. Gregory la había despedido por un mensaje de texto 3 días atrás, justo antes de que venciera el alquiler, y desde entonces había ignorado todas sus llamadas sobre sus últimos $300. $300. Para la gente de adentro, era el precio de una entrada y un cóctel. Para Nora, era la diferencia entre que Sam tuviera un apartamento cálido la semana siguiente o que ambos durmieran en su oxidado Honda Civic. Nora empujó la pesada manija de latón. La puerta cedió con un deslizamiento suave y silencioso, y el ambiente del restaurante la envolvió de golpe. El tintineo del cristal, el suave murmullo de conversaciones importantes, el jazz suave que salía de parlantes ocultos. El aire adentro era agobiantemente cálido y olía a colonia cara y trufas. Nora se sintió inmediatamente, violentamente fuera de lugar. Su cabello mojado se pegaba a su cara en mechones lacios. Sus jeans estaban deshilachados en los dobladillos, empapados de lluvia sucia. Dejó tenues huellas húmedas en el impecable suelo de mármol negro. «Señor». Un anfitrión con smoking impecable se interpuso en su camino, con la sonrisa tensa y los ojos recorriéndola con desdén estudiado. «Está perdida. La entrada de entregas está en el callejón. Necesito hablar con Gregory». La voz de Nora sonó delgada, débil. Tenía la garganta completamente seca. «El señor Davis está atendiendo a nuestros huéspedes VIP. Si pudiera». Nora no escuchó más. Rodeó al anfitrión, sus ojos recorriendo el oscuro comedor. El lugar parecía un laberinto de reservados de terciopelo y manteles blancos. Cada paso se sentía como caminar en barro profundo. Su corazón empezó a golpear con fuerza contra sus costillas, con un ritmo acelerado que le hacía doler el pecho. Hipoglucemia, notó una voz lejana en su cabeza. «Estás colapsando». Nora lo divisó. Gregory rondaba cerca de un gran reservado apartado en el rincón, sosteniendo una botella de vino en sus manos. Sudaba y bajaba la cabeza obsequiosamente ante los hombres sentados alrededor de la mesa.
Nora forzó sus piernas a moverse. Solo consigue el dinero. Solo toma el sobre y vete. Nora no miró a los hombres en la mesa. Solo se enfocó en la cabeza calva de Gregory. Pero mientras se acercaba, el entorno parecía deformarse. La poca luz de las arañas se convirtió en halos amarillos enfermizos y cegadores. La música de jazz se retorció en un zumbido distorsionado en sus oídos. Gregory. Nora graznó, extendiendo la mano. Gregory se giró. Sus ojos se abrieron con horror al verla. Abrió la boca para susurrar una orden, pero Nora nunca la escuchó. El suelo se inclinó bruscamente 90 grados. Nora agarró el objeto sólido más cercano para no caer. Sus dedos se curvaron alrededor del borde de un soporte de bandeja de caoba. No estaba fijo al suelo. La gravedad la jaló hacia abajo. El soporte se volcó, llevando consigo una bandeja de plata llena de copas de vino. El cristal se destrozó contra el mármol con un estruendo ensordecedor. El vino tinto explotó hacia afuera como una escena del crimen. Nora golpeó el suelo con fuerza, su rodilla absorbió el impacto principal, enviando un destello cegador de dolor por su muslo. Su bolsa de lona golpeó el suelo con violencia, volcándose y vomitando su contenido por los costosos azulejos. El restaurante quedó en un silencio de muerte. La música de jazz seguía sonando, ajena a todo. Nora yacía en el suelo, el frío mármol presionando contra su mejilla ardiente. No podía respirar. Sus pulmones se negaban a expandirse. La oscuridad se arrastraba desde las esquinas de sus ojos, rápida e implacable. A través de la luz que se desvanecía, vio un par de zapatos. Puntas de cuero negro pulidas. Impecables. Ni una gota de vino derramado sobre ellos. Del caos de su bolsa derramada, el barato biberón de plástico rodó. El plástico raspó suavemente contra el mármol. Clac. 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 Hasta que chocó contra la punta de ese caro zapato negro y se detuvo. Nora cerró los ojos. Y el mundo desapareció. Ethan Hayes no se inmutó cuando el cristal se rompió. No derramó ni una gota del bourbon en su vaso, ni alteró su postura. Mientras los civiles adinerados en las mesas de alrededor se sobresaltaban y retrocedían, y mientras Gregory lanzaba un chillido indigno de terror, Ethan simplemente se quedó quieto. Detrás de él, el sutil movimiento de tela y el leve chasquido de seguros siendo liberados señalaron que sus hombres, Finn y Mateo, ya habían desenfundado sus armas bajo sus abrigos. Formaron un triángulo protector detrás de su reservado. Los ojos oscuros y planos de Ethan rastrearon el caos. Un ataque. Poco probable. Los asesinos no anunciaban su llegada tropezando con un soporte de bandeja. Una distracción. ¿Posible? Ethan barrió su mirada por todo el restaurante, chequeando las líneas de visión, las salidas, las manos de los clientes. Nada. Solo socialites aterrorizados mirando el desastre en el suelo. Ethan finalmente miró hacia abajo, a la mujer. Estaba desplomada de lado, enredada en las patas del soporte de madera. Un charco de cabernet oscuro avanzaba hacia su cara, empapando los extremos deshilachados de su cabello húmedo. Nora era peligrosamente delgada. La enorme chaqueta que llevaba no podía ocultar la forma afilada y prominente de sus omóplatos, ni la fragilidad de sus muñecas. Su piel era de un blanco enfermizo y translúcido, teñido con la palidez grisácea de alguien que funcionaba con vapores y pánico. Señor Hayes, yo. Lo siento profundamente. Gregory balbució, con el rostro enrojecido y salpicado de un feo morado. Es una vagabunda. Una mujer loca del callejón. La haré sacar de inmediato. Le compensaré toda la velada. Ethan lo ignoró. Su atención se dirigió hacia abajo, al objeto que descansaba contra la punta de su zapato. Era un biberón. Plástico transparente, rayado por el uso, con un anillo verde descolorido alrededor del pezón de goma. Adentro, un líquido blanco lechoso se mecía suavemente. Ethan lo miró fijamente. Era un objeto profundamente mundano, completamente ajeno a su mundo. Ethan se dedicaba a manifiestos de envío, munición de punta hueca, billetes sin marcar y palancas de presión. La presencia de un biberón a sus pies se sentía como un fallo en la realidad.
Ethan echó un vistazo al contenido derramado de la bolsa. Un peine de plástico barato con dientes rotos. Una billetera sujeta con cinta adhesiva. Un papel arrugado que parecía un recibo de casa de empeños. Que vengan los ayudantes a limpiar esto. Gregory chasqueó los dedos frenéticamente hacia un camarero aterrorizado. Y llamen a la policía. Que arresten a esta basura por allanamiento. Sin policía. La voz de Ethan era tranquila. Un barítono ronco y grave que apenas se elevaba por encima de los susurros del salón. Pero cayó sobre Gregory como un golpe físico. El gerente se quedó paralizado, con la boca abierta. Señor. Gregory susurró. He dicho que no llamen a la policía. Ethan repitió. No miró a Gregory. Miró a Finn. Registro de seguridad, luego sácala del suelo. La oficina trasera. Jefe, podría estar con un micrófono, murmuró Finn, con los ojos clavados en la mujer inconsciente. Si está con micrófono, es el peor agente encubierto que los federales hayan mandado jamás, dijo Ethan secamente. Regístrala igual. Sé minucioso. Mateo avanzó y levantó a Nora del suelo agarrándola por las axilas sin esfuerzo. Nora era peso muerto, con la cabeza cayendo hacia atrás. Mateo la palpó rápida y eficientemente, la chaqueta, la cintura, las piernas. Limpia, gruñó Mateo. Está inconsciente. Huele a lluvia y a grasa rancia de frituras. Pulso débil. Llévala a la oficina del gerente. Cierra la puerta con llave. No dejes entrar a nadie, ordenó Ethan. Gregory entró en pánico, agitando las manos. Señor Hayes, por favor, no necesitan involucrarse en esto. Mi seguridad puede sacarla por atrás. Ethan finalmente miró a Gregory. La expresión en los ojos oscuros de Ethan estaba completamente desprovista de empatía, calidez o gracia humana. Era la mirada de un depredador analizando un insecto particularmente molesto. Venía hacia usted, Gregory, señaló Ethan en voz baja. Estiró la mano hacia usted justo antes de caer. ¿La conoce? Gregory tragó saliva con dificultad, mientras gotas de sudor brotaban en su frente. ¿Ella? Ella antes limpiaba las cocinas. Una contratada temporal, inestable. La despedimos. Ya veo. Ethan se agachó, sus largos dedos envolviendo el biberón de plástico. Se sentía ligeramente pegajoso. Ethan se puso de pie, abotonando su chaqueta de traje en un movimiento fluido. Me quedo con su oficina los próximos 20 minutos, Gregory. Si un solo empleado se acerca a esa puerta, asumiré que representa una amenaza para mi seguridad, y mis hombres actuarán en consecuencia. ¿Nos entendemos? Sí, señor Hayes. Absolutamente. Ethan pasó por encima del desastre, llevando consigo el biberón y la bolsa de lona. Nora despertó con el olor a cloro, carne cruda y tabaco añejo. Era una mezcla confusa de aromas que le envió una punzante náusea directamente por el esófago. Nora se atragantó, con los ojos abriéndose de golpe. Estaba recostada en un sofá de cuero. El cuero estaba helado contra su piel húmeda. Su cabeza pulsaba con un ritmo vicioso y continuo centrado justo detrás de sus ojos. Nora se apresuró a incorporarse, sus manos aferradas al borde de los cojines. La habitación giró salvajemente, inclinándose como la cubierta de un barco hundiéndose. Nora presionó una mano contra su boca, tomando respiraciones profundas y temblorosas por la nariz, combatiendo el impulso de vomitar. ¿Dónde estoy? Las luces fluorescentes zumbaban agresivamente sobre su cabeza. Nora estaba en una pequeña oficina sin ventanas. Archivadores, un pesado escritorio metálico, monitores de cámaras de seguridad brillando en una mesa lateral. La oficina de Gregory. Nora reconoció los baratos carteles motivacionales en las paredes desde el día de su entrevista. Entonces, la realidad se le vino encima como un yunque cayendo. El restaurante. La caída. La hora. Nora se frotó los bolsillos con frenesí. Vacíos. Su bolsa había desaparecido. ¿Buscas esto? Nora giró la cabeza bruscamente, un movimiento repentino que casi la hizo desmayarse de nuevo. Sentado en una silla giratoria en el rincón de la habitación,
casi completamente envuelto en sombras, había un hombre. Sostenía su raída bolsa de lona en el regazo. A su lado, descansando sobre el borde del escritorio metálico de Gregory, estaba el biberón. Era el hombre del reservado. De cerca, era aterrador. No era solo el impecable traje gris carbón ni el pesado y caro reloj en su muñeca. Era su absoluta quietud. Ethan estaba sentado con la postura relajada de alguien que era dueño de la habitación, del edificio y de todos adentro. Su rostro era todo ángulos duros y cálculo frío. Su cabello oscuro peinado hacia atrás, una leve cicatriz cruzando su ceja izquierda. Ethan no la miraba con lástima. La miraba como si fuera un problema de álgebra que no podía terminar de resolver. Mi bolsa. Nora jadeó, con la voz ronca. Nora bajó las piernas del sofá, sus botas golpeando el linóleo rayado. Sus rodillas temblaron de inmediato, amenazando con ceder. Siéntate, ordenó Ethan. No era una petición. Era una afirmación. Nora lo ignoró. Nora se obligó a ponerse de pie, agarrando el apoyabrazos del sofá para mantener el equilibrio. Dame mi bolsa. Necesito irme. ¿Qué hora es? Ethan miró su reloj. Las 6:20. Un sonido de puro pánico atrapado escapó de la garganta de Nora. No, 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 no. Tengo que irme. La señora Higgins se va a las 6:30. Va a llamar a los servicios del Estado otra vez. Juró que lo haría. Nora tropezó hacia adelante, alcanzando la bolsa. Ethan no se puso de pie. Simplemente movió la mano, poniendo la bolsa fuera de su alcance. Siéntate de una maldita vez, dijo Ethan, bajando la voz una octava, con un filo letal que exigía obediencia. Antes de que te caigas y te rompas el cráneo en el suelo, y tenga que explicarle a la policía por qué hay un cadáver en mi sala de reuniones improvisada. Nora se quedó paralizada, suspendida sobre él. Nora respiraba con dificultad, con un sudor frío brotando en su frente. Nora miró de sus fríos ojos oscuros hacia el biberón sobre el escritorio. Por favor, susurró Nora, con la voz quebrándose. Su exterior duro, construido a base de meses de pobreza y rechazo, se fracturó. No tengo tiempo para esto. Solo necesito mis cosas. Ethan la observó tambalearse. Nora parecía mantenerse en pie por un hilo deshilachado de pura voluntad. Sus nudillos, blancos por aferrarse al borde del escritorio, estaban en carne viva y agrietados por los productos químicos de limpieza. Ethan descipeó su bolsa de lona. No tienes ningún derecho a revisar eso. Nora se lanzó sobre Ethan. Ethan la agarró de la muñeca con su mano libre. Ethan no apretó fuerte, pero el agarre era absoluto, inamovible. La piel de Nora se sentía como hielo. El pulso de Nora aleteaba frenéticamente contra su pulgar como un pájaro atrapado golpeando las alas contra una jaula. Interrumpiste mi cena, declaró Ethan, mirándola a los ojos enrojecidos y frenéticos. Violaste un perímetro de seguridad, causaste pánico y tiraste una bolsa de objetos no identificados a mis pies. En mi línea de trabajo, la gente muere por menos. Voy a revisar la bolsa. Ethan la soltó de la muñeca con un ligero empujón hacia atrás, forzándola a tropezar y caer pesadamente de nuevo sobre el sofá de cuero. Nora jadeó, envolviendo sus brazos alrededor de su estómago, encogiendo el cuerpo defensivamente. Ethan alcanzó la bolsa y empezó a sacar los objetos, colocándolos metódicamente sobre el escritorio. Un puñado de billetes de $1 arrugados. $11 en total. Un aviso vencido de la compañía eléctrica. Un frasco semivacío de ibuprofeno genérico. Una tarjeta de identificación. Ethan tomó el documento. Nora Davis. 26 años. Donante de órganos. Ethan lo arrojó de vuelta sobre el montón. Tienes $11 para tu nombre, Nora Davis, pero decidiste irrumpir en un restaurante donde el corte de carne más barato cuesta 150. Tienes un sentido terrible del presupuesto. Nora soltó una carcajada histérica y húmeda. Sonó como vidrio molido. No vine a comer, imbécil arrogante. Vine a cobrar lo que me deben. Ethan levantó una ceja. El insulto no lo enfureció. Lo sorprendió.
Normalmente, cuando la gente se daba cuenta de quién era él, o al menos de que era un hombre que manejaba una cantidad aterradora de poder, se arrastraban de rodillas. Suplicaban. Esta mujer, que olía a jabón barato y hambre, lo miraba con un odio puro e indisimulado. Gregory, dijo Ethan, conectando los puntos. Te debe dinero. $300, escupió Nora, limpiándose la nariz con el dorso de su mano temblorosa. Un mes raspando grasa quemada de sus hornos a las 2 de la mañana. Me despidió por mensaje de texto. Mi niñera se va en 10 minutos. Si no la pago por la semana, cierra la puerta y llama al Estado. Si el Estado descubre que mi electricidad está cortada. Nora se ahogó con las palabras, con la garganta apretándose. Nora tragó saliva con fuerza, negándose a llorar. Pierdo a mi hijo. Ethan miró el biberón. Similac, el barato. Ethan había notado cómo la chaqueta colgaba sobre el cuerpo de Nora, lo hundido de sus mejillas. Nora se estaba muriendo de hambre para que el niño pudiera comer. Era patético. Era el tipo de miseria humana que Ethan se esforzaba por ignorar. Ethan se manejaba en corrupción de alto nivel, extorsión y violencia dirigida. No se manejaba en madres desesperadas y bebés con hambre. Eso le ponía la piel de gallina, una presión incómoda en el pecho que se sentía sospechosamente como culpa. Ethan rechazó la emoción violentamente. ¿Quién te mandó a mí?, preguntó Ethan con frialdad. Nora parpadeó, con la confusión reemplazando momentáneamente el pánico. ¿Qué? Nadie me mandó a ti. Ni siquiera sé quién eres. Me estaba dirigiendo hacia Gregory. Tropezaste justo en mi mesa. Caíste exactamente donde mis guardias tendrían que romper la formación para atenderte, inclinó Ethan hacia adelante, con la voz en un susurro letal. Si descubro que eres una exploradora de los romanos evaluando mi seguridad. Estás loco. Lo interrumpió Nora, empujándose hacia arriba desde el sofá. El mareo había regresado, pero la adrenalina lo quemaba. Te escuchas a ti mismo. Me desmayé porque no he comido nada sólido en 2 días. No me importas ni tú ni tus guardias. Para mí no eres más que un obstáculo entre mi bebé y yo. Ahora dame mi bolsa. Nora marchó hacia Ethan, agarró la bolsa de lona y empezó a barrer torpemente sus cosas del escritorio hacia adentro. Sus manos temblaban tan mal que tiró el frasco de ibuprofeno. Las pastillas se esparcieron por todo el suelo. Nora maldijo con viveza, cayendo de rodillas para recogerlas. Ethan la miró desde arriba. Nora estaba de rodillas, recogiendo analgésicos baratos de un suelo sucio. No había engaño aquí. Ningún agente entrenado actuaba así. La desesperación cruda y dentada que irradiaba Nora no podía fingirse. Era solo daño colateral, un fantasma en la maquinaria de la ciudad. Y por alguna razón, el hecho de que Gregory la estuviera explotando enfurecía a Ethan más que una familia rival tratando de meterle una bala en la cabeza. Dijo Ethan. Nora lo ignoró, agarrando la última pastilla y metiéndola en su bolsillo. Nora agarró el borde del escritorio para levantarse. Ethan se puso de pie. Era una cabeza y media más alto que Nora, de hombros anchos e imponente. Ethan metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un clip de dinero plateado grueso con billetes de 100. Desprendió $500 y los tiró sobre el escritorio. Los billetes cayeron flotando, aterrizando junto al biberón de plástico. Nora miró el dinero fijamente. $500. Más efectivo del que Nora había visto en meses. ¿Qué es eso?, preguntó Nora a la defensiva, retrocediendo un paso. Un préstamo, dijo Ethan sin inflexiones. No quiero tu caridad. No es caridad. Es un anticipo. Ethan extendió la mano y tomó la tarjeta de identidad de Nora del escritorio, deslizándola a su propio bolsillo. Los ojos de Nora se abrieron de par en par. Oye, devuélveme eso. Me debes la tintorería de la alfombra que arruinaste con tu numerito, mintió Ethan con total facilidad. Considera los 500 un préstamo temporal para resolver tus problemas logísticos inmediatos. ¿Me los devolverás? No tengo $500 para devolverte. Entonces los pagarás con trabajo, dijo Ethan, rodeando el escritorio, acorralándola hacia la puerta. Mis hombres te llevan a casa.
No estás en condiciones de manejar, y no llegarás a tu niñera en autobús en 8 minutos. Nora chocó de espaldas contra la puerta de madera. Nora miró hacia arriba, aterrorizada y atrapada. No te conozco. No voy a subirme a un coche con tus hombres. Me llamo Ethan Hayes, dijo Ethan, acercándose levemente, dejándola sentir el peligro que irradiaba. Y no tienes opción, Nora. Si sales por esa puerta sola, no llegas a tu hijo. Si tomas el dinero y te subes al coche, esta noche conservas a tu niño. Ethan hizo una pausa, sus ojos oscuros clavándose en los de Nora. Pero que quede claro. Tengo tu identificación. Sé dónde vives. Me perteneces hasta que esta deuda quede saldada. La respiración de Nora se cortó. Nora miró al frío y hermoso monstruo parado frente a ella. Luego miró por encima de su hombro al biberón descansando cerca del dinero. Nora estaba cambiando una situación desesperada por una mucho más peligrosa. Pero el pensamiento de la niñera cerrando la puerta, el pensamiento de Sam llorando en la oscuridad, le apretó los dientes, rompiéndole el orgullo por completo. Nora pasó junto a Ethan, agarró los $500 del escritorio y los metió en su bolsillo. Nora agarró el biberón, apretándolo contra su pecho como un escudo. Bien, susurró Nora, con la voz temblando de lágrimas reprimidas y puro agotamiento. Llévame con mi hijo. Ethan la observó, con una expresión indescifrable posándose en sus duros rasgos. Ethan acababa de comprar a un fantasma. No estaba completamente seguro de por qué, pero mientras observaba a Nora aferrar ese biberón de plástico, supo que no iba a dejarla desaparecer de vuelta en los callejones. Ethan abrió la puerta. Finn, trae el coche. El interior del Cadillac Escalade blindado olía a ozono, caro acondicionador de cuero y el frío metal de las pistoleras. Era un lujo intimidante y sofocante. Nora estaba sentada rígidamente en el asiento trasero, su mojada chaqueta utilitaria dejando una mancha oscura y vergonzosa en el prístino tapizado color crema. Nora abrazaba la bolsa de lona y el biberón de plástico contra su pecho. Sus dientes repiqueteaban en un ritmo rápido e involuntario. La calefacción del vehículo soplaba aire cálido sobre sus piernas heladas, pero el frío estaba enterrado profundo en su médula. Ethan estaba sentado frente a Nora, una vasta extensión de lana oscura y ángulos filosos. Ethan miraba una tableta, su pulgar deslizándose con precisión rítmica. Ethan no la había mirado desde que salieron del callejón. En la parte delantera, Finn y Mateo estaban en silencio. La mampara estaba bajada, pero el aire era denso con su confusión no expresada. Los esbirros de la mafia no hacían servicios de taxi para vagabundas. Dobla a la izquierda en el siguiente cruce. Las luces tienen mejor sincronía, murmuró Ethan sin levantar la vista de la pantalla. Mateo giró el pesado SUV a la izquierda, los neumáticos siseando violentamente contra el asfalto mojado. Nora revisó el reloj del tablero. 6:26 de la tarde. El pánico le apretó los pulmones. Es el edificio de ladrillo en la esquina, el que tiene la escalera de emergencia rota, dijo Nora, con la voz sonando frágil en la enorme cabina. Mateo aparcó el Escalade sobre una acera agrietada y desigual frente a un edificio de vecindad deteriorado. El barrio era un páramo de casas de empeño, licorerías protegidas con rejas de hierro forjado y basureros desbordados. El contraste entre el vehículo de $250,000 y la miseria de la calle era nauseante. Nora agarró la manija de la puerta. Estaba bloqueada. Nora giró hacia Ethan, con los ojos bien abiertos, conteniendo la respiración. Por favor, son las 6:28. Ethan finalmente levantó la vista. Los ojos de Ethan eran planos, absorbiendo el pánico que irradiaba Nora. Ethan presionó un botón en el apoyabrazos. Los pesados seguros se abrieron con un chasquido definitivo, como la puerta de una prisión abriéndose. Finn va contigo, dijo Ethan. No necesito niñera. Solo necesito a mi hijo. ¿Tienes $500 de mi dinero en el bolsillo, Nora? Eres un riesgo de fuga, respondió Ethan con suavidad. Finn, ve. Finn, una enorme pared de hombre con la nariz rota y las orejas en coliflor, gruñó y abrió la puerta del pasajero. Nora salió de un salto, la lluvia fría golpeándole la cara como una bofetada. Nora no esperó al gigante.
Salió corriendo a toda velocidad hacia las puertas de entrada descascaradas del edificio. Nora subió los escalones de cemento de dos en dos, sus botas mojadas resbalando peligrosamente, ignorando la protesta dolorosa de su rodilla golpeada. Apartamento 2B. Nora golpeó la puerta con los nudillos. 6:29 de la tarde. La puerta se desbloqueó con el traqueteo de 3 cerrojos separados. Se abrió unos centímetros, retenida por una gruesa cadena de latón. La señora Higgins asomó por la ranura. Olía a cigarrillos de mentol baratos y comida de gato húmeda. Llegas tarde, raspó la mujer mayor, exhalando una nube de humo gris a la cara de Nora. Lo siento. Los autobuses. Los autobuses no me importan, Nora. Ya te dije que se acabó. El niño llora demasiado y me debes la semana pasada. La señora Higgins intentó cerrar la puerta. Llamaré a la trabajadora social. No, espere. Nora metió el pie en la ranura de la puerta, la madera mordiéndole dolorosamente a través del cambés mojado de su bota. Nora rebuscó frenéticamente en su bolsillo con los dedos temblorosos, sacando el fajo arrugado de billetes de $100. Nora pasó uno por la ranura. La señora Higgins se detuvo. Sus ojos se clavaron en el crujiente y enorme billete. Era más dinero del que Nora le había pagado en 3 meses combinados. Lo tengo, dijo Nora en voz ahogada, con las lágrimas de puro alivio quemándole los ojos. Tómelo. Quédese el cambio. Solo deme a Sam, por favor. La cadena se quitó con un traqueteo. La puerta se abrió. Nora prácticamente cayó hacia el sofocante salón lleno de humo. En el rincón, sentado en una cesta de ropa plástica barata forrada con una manta desgastada, estaba Sam. Sam tenía 10 meses, vestía un mameluco raído. Su carita estaba manchada y roja de tanto llorar. Sus pequeños puños apretados. Cuando Sam la vio, su labio inferior tembló y lanzó un llanto roto y con hipo. «Sammy». Nora sollozó. Nora se dejó caer de rodillas, recogiendo el pequeño y cálido peso de Sam contra su pecho. Sam olía a leche agria y algodón sin lavar. Pero para Nora, era el único aroma que la anclaba a la tierra. Nora enterró la cara en el fino y escaso cabello de Sam, meciéndolo con fuerza. «Aquí estoy, bebé. Mamá está aquí». «Lo siento. Lo siento mucho». La señora Higgins arrebató el billete de $100, levantándolo hacia el bombillo pelado del pasillo para comprobar la marca de agua. «No lo traigas el lunes. Busca a alguien más». Nora no respondió. No le importaba. Tenía a Sam. Una sombra cayó sobre el umbral. Finn estaba allí, llenando todo el marco de la puerta. Finn miró el sórdido apartamento, la anciana fumando en cadena, y luego hacia abajo, a la madre temblando que abrazaba a su bebé en la alfombra manchada. Los duros rasgos brutalistas de Finn se tensaron levemente. «Es hora de irnos, señora», tronó Finn. Nora apretó el agarre sobre Sam, agarró la bolsa de tela y el biberón. Nora se puso de pie, con las piernas temblando bajo el peso adicional repentino. Nora pasó junto a la señora Higgins sin decir una palabra, saliendo al frío pasillo donde Finn esperaba. Nora era una madre caminando hacia una jaula, pero al menos no caminaba sola. El pasillo fuera del apartamento de Nora en el cuarto piso olía a repollo hervido y humedad vieja. El único bombillo fluorescente del techo parpadeaba erráticamente, proyectando sombras enfermizas y estroboscópicas contra el tapiz de papel pintado amarillo y descascarado. Nora sacó su llave del bolsillo, equilibrando a Sam en la cadera izquierda. El bebé estaba agotado, con la mejilla aplastada contra su clavícula, la respiración húmeda y entrecortada. Finn se quedó a 2 pasos detrás de Nora. Finn no había hablado desde que salieron del ascensor. La cerradura se atascó. Nora maldijo en voz baja, agitando la llave frenéticamente. El metal cedió con un raspado duro, y Nora empujó la puerta. La oscuridad la saludó. Oscuridad absoluta y helada. Nora accionó el interruptor de luz en la pared por puro reflejo muscular. No pasó nada. El muerto clic resonó en el pequeño espacio. Nora se quedó paralizada en el umbral. La temperatura ambiente en el apartamento era más fría que el pasillo.
Nora podía ver su propio aliento formándose débilmente en la tenue luz que se filtraba desde el corredor. La compañía eléctrica no había esperado hasta el lunes. Habían cortado la corriente ese mismo día. Sin luz, observó Finn con brusquedad. ¿Solo? Necesito una linterna. Dame un segundo. Nora entró. Espera. La voz no pertenecía a Finn. Era más grave, más aguda. Nora se dio la vuelta. Ethan Hayes estaba de pie en el pasillo, con su impecable abrigo de lana desabotonado. Ethan había subido detrás de ellos. Ethan parecía profundamente fuera de lugar, un lobo vagando por un nido de ratas desvencijado. Ethan pasó junto a Finn, cruzando el umbral del apartamento de Nora. Ethan sacó una pesada linterna táctica del bolsillo del abrigo y la encendió. El duro haz de luz blanca cortó la oscuridad, iluminando violentamente la realidad de Nora. Era un estudio. Un colchón directamente sobre el suelo en el rincón, cubierto con delgadas mantas desparejadas. Una pequeña cocineta consistía en un lavabo oxidado, un mini refrigerador y una hornilla portátil. No había juguetes, no había cuadros en las paredes, solo la brutal y sofocante arquitectura de la pobreza. Ethan barrió el haz de luz por la habitación. Ethan odiaba el desorden. Ethan dirigía un imperio construido sobre libros de contabilidad meticulosos, riesgos calculados y control absoluto. Esa habitación era un monumento al fracaso. Era caótica. Era insegura. El haz de la linterna se posó sobre Nora. Nora estaba de pie en el centro de la habitación, temblando violentamente, con los brazos apretados alrededor del bebé. El bebé lloriqueaba, moviéndose incómodo contra la humedad fría de la chaqueta de Nora. «No tienes luz», declaró Ethan. El hecho era innegable, pero decirlo en voz alta lo volvía concreto. «Lo pagaré mañana», dijo Nora rápidamente, a la defensiva. «Con el dinero. Solo necesito llamarlos por la mañana. Estaremos bien esta noche. Tenemos mantas extra». Ethan miró el colchón. Las mantas eran de acrílico raído. La temperatura en la habitación ya bajaba de los 10 grados. A las 3 de la mañana, sería una nevera. ¿El agua?, preguntó Ethan. Nora dudó. Está conectada a la bomba eléctrica del sótano. Está apagada. O sea que no tienes calefacción, ni luz, ni agua corriente para mezclar la fórmula del niño. Ethan desplazó el haz de luz al biberón de plástico que asomaba de la bolsa de tela de Nora. ¿Cómo exactamente piensas alimentarlo esta noche, Nora? Mezclando el polvo con agua embotellada y dándole leche fría en una habitación helada. Nora se estremeció como si Ethan la hubiera golpeado. La vergüenza, caliente y ácida, le quemó la garganta. «Sal de aquí. Te aseguraste de que no huyera. Tengo tu dinero y haré cualquier trabajo manual que quieras para pagarlo, pero no tienes derecho a pararte en mi casa y juzgarme». «Soy dueño de tu deuda», respondió Ethan, con la voz peligrosamente suave. «Eso significa que soy dueño de la garantía. Y ahora mismo mi garantía está parada en una habitación helada arriesgando una pulmonía para ella y su hijo por un orgullo necio». «No es orgullo. Es supervivencia», respondió Nora con brusquedad, con la voz quebrándose. Sam se sobresaltó por el volumen, soltando un llanto agudo y asustado. Nora lo cayó de inmediato, paseando por el pequeño espacio del suelo, rebotando a Sam con desesperación. Bebé, lo siento. Mamá lo siente. Ethan observó la maternidad frenética e imperfecta. En su mundo, la debilidad era una responsabilidad que se explotaba y eliminaba rápidamente. Si uno de sus lugartenientes mostrara este nivel de fallo operativo, estaría enterrado en un vertedero al amanecer. Pero al mirar al bebé hundiendo la cara en la tela mojada de la chaqueta de Nora, Ethan no sentía el impulso de eliminar. Sentía una compulsión agresiva y profundamente irritante de arreglar el error. Ethan no hacía caridad. Ethan no salvaba a nadie. Es una inversión, racionalizó su mente clínica y sociopática. Un deudor muerto no puede devolver $500. Una mujer enferma no puede trabajar. El entorno es subóptimo. El activo debe reubicarse. Ethan apagó la linterna. La oscuridad los tragó de nuevo.
Fin, ordenó Ethan desde la oscuridad. Sí, jefe. Busca una bolsa. Empaca lo que necesita para el niño. Ropa, fórmula, pañales. Deja el resto de esta basura. La respiración de Nora se cortó. ¿Qué? No. ¿Qué estás haciendo? Ethan se acercó a Nora en la oscuridad. Nora no podía ver su rostro, pero podía olerlo. El caro bourbon, la lana, el leve toque metálico del aire frío exterior. No te quedas aquí, dijo Ethan. Vienes conmigo. No voy a llevar a mi bebé a la casa de un jefe de la mafia. Nora retrocedió hasta que sus hombros chocaron con la pared de yeso. En este momento estás de pie en una caja oscura a 10 grados y bajando. No tienes comida ni agua. Si te quedas, el niño se enferma. Si el niño se enferma, lo llevas a un hospital. El hospital te denuncia a los servicios de menores por negligencia y te lo quitan. La voz de Ethan era una hoja plana y despiadada que cortaba cada defensa que Nora tenía. Para siempre. Ethan dejó que la palabra cayera en la oscuridad. O te subes a mi coche. Duermes en una habitación con termostato. El niño bebe leche caliente. Pagas tu deuda administrando una de mis propiedades. Es un cálculo simple, Nora. ¿Elige? Nora estaba de pie contra la pared en la oscuridad total. El bebé temblaba violentamente contra su pecho. Nora odiaba a Ethan. Odiaba sus zapatos caros y su lógica fría. Nora odiaba que Ethan le hubiera arrancado la dignidad y expuesto su fracaso absoluto para proteger a su hijo. Pero sobre todo, Nora odiaba que Ethan tuviera razón. Nora cerró los ojos, y las lágrimas calientes finalmente se desbordaron por sus frías pestañas, rodando por sus mejillas sucias. Empaca la bolsa, susurró Nora en la oscuridad. La casa adosada de Brooklyn era una anomalía. Desde la calle, parecía cualquier otra casa de fila de varios millones de dólares en el barrio gentrificado. Ladrillos oscuros, pesadas puertas de roble y ventanas discretamente esmeriladas. Por dentro, era una fortaleza. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe magnético pesado que sonó distintamente como el sellado de una bóveda. El vestíbulo olía a aceite de limón, madera vieja y el leve aroma estéril de cloro. Los suelos eran de caoba oscura, las paredes pintadas de un blanco de galería austero. No había arte ni toques personales. Era un espacio diseñado puramente para la función y la seguridad. Finn dejó caer la bolsa de Nora, empacada apresuradamente, sobre el suelo de madera con un golpe sordo. Mateo ya barría el primer piso, comprobando los cerrojos de las ventanas por puro hábito. Tercer piso, primera puerta a la derecha, dijo Ethan, quitándose el abrigo de lana y lanzándolo sobre el respaldo de un sillón de cuero. Hay un baño en la habitación. Las toallas están en el armario. La cocina está al fondo del pasillo. Calienta la comida del niño. Nora estaba de pie en el vestíbulo, dejando caer agua de lluvia sobre el costoso suelo. Sam volvió a dormirse. Un pesado y agotado descanso contra su hombro. Nora se sentía completamente a la deriva. La transición del terror helado y caótico de su apartamento a esta silenciosa fortaleza estéril le produjo un severo mareo. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Nora. Su voz resonó levemente en la habitación de altos techos. Ethan se detuvo, con la mano apoyada en el decantador de cristal sobre una mesa auxiliar. Ethan no la miró de inmediato. Ethan se sirvió 3 dedos de líquido ámbar. Me debes una deuda, dijo Ethan finalmente, girándose para mirarla. Servirás como ama de llaves de esta propiedad. La mantendrás, la abastecerás y te mantendrás fuera del camino cuando yo o mis socios estemos haciendo negocios. Considera la habitación y la comida un anticipo de tu salario. Tiré una bandeja de copas de vino, dijo Nora, con la voz temblando de incredulidad y agotamiento. La gente no secuestra mujeres y bebés para limpiar sus suelos por vino derramado. ¿Qué quieres realmente de mí? Ethan tomó un lento sorbo del bourbon. El ardor lo ancló. Ethan tenía razón, por supuesto. Era un movimiento absurdamente ilógico. Mantener a una civil, una madre nada menos, dentro de una casa de seguridad era una enorme vulnerabilidad operativa. Si los romanos se enteraban, la usarían como palanca.
Ethan la miró. El cabello mojado de Nora estaba aplastado contra su cráneo. Sus ojos hundidos, con ojeras de agotamiento. Nora sostenía al niño con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Nora parecía un animal acorralado, esperando el golpe mortal en cualquier momento. No quiero nada de ti, Nora, más que una cocina limpia y silencio, dijo Ethan, bajando la voz a ese registro frío y peligroso que exigía el fin de la conversación. No te adules pensando que eres parte de alguna gran conspiración. Eras un desastre en mi suelo. Aborrezco los desastres. Ahora lo estoy arreglando. Sube y dale de comer al niño. Ethan le dio la espalda, caminando hacia las pesadas puertas de roble del estudio. Nora lo vio alejarse, con el corazón golpeando un ritmo frenético contra sus costillas. Nora no confiaba en Ethan. Un hombre como Ethan no hacía favores. Ethan compraba activos. Ethan cobraba deudas. Y ahora Nora y Sam le pertenecían. Pero mientras subía la pesada escalera de madera, con las botas hundiéndose en la alfombra gruesa, el calor ambiente de la casa la envolvió como una manta física. Los temblores de Nora finalmente se detuvieron. Nora abrió la puerta de la habitación. Era enorme. Una cama king size dominaba el centro, apilada con gruesos edredones blancos de plumas. Pesadas cortinas opacas cubrían las ventanas. El silencio en la habitación era absoluto. Nora recostó a Sam con cuidado en el centro de la enorme cama. Sam no se movió. Su pequeño pecho subía y bajaba en un ritmo parejo. Nora lo contempló por un largo momento, con el peso aplastante del día presionando finalmente sobre su columna. Nora entró al prístino baño de mármol y abrió el grifo. El agua caliente salió al instante. Nora se lavó la cara, observando la suciedad y la grasa de la cocina del restaurante girando hacia el desagüe. Nora se miró en el espejo. Un fantasma. Un fantasma cansado y desesperado que acababa de venderse al diablo. 10 minutos después, Nora estaba en la pequeña cocineta del tercer piso. Nora encontró una olla de acero inoxidable, la llenó de agua y encendió la hornilla de inducción. Nora colocó el barato biberón de plástico, lleno con el último de su polvo de fórmula y agua embotellada, en la olla para calentarlo. Nora apoyó la cadera en el borde del mármol, mirando fijamente el agua comenzando a burbujear. Pasos en el pasillo. Suaves. Medidos. Ethan apareció en el umbral. Ethan había descartado completamente la chaqueta del traje. Las mangas de su blanca camisa de vestir estaban enrolladas hasta los antebrazos, revelando una oscura red de tinta enrollada alrededor de su muñeca izquierda. Ethan sostenía un plato con un sándwich grande y bien cargado y un vaso de agua. Ethan entró a la cocina y dejó el plato sobre la isla de mármol junto a Nora. «Come», ordenó Ethan. Nora miró la comida. Gruesas lonchas de pavo asado, queso cheddar fuerte, pan fresco. El estómago de Nora dio un tirón violento y doloroso, retorciéndose en un nudo de pura hambre. La saliva inundó la boca de Nora. Nora levantó la vista hacia Ethan. ¿Se añade esto a mi cuenta?, preguntó Nora con amargura. La mandíbula de Ethan se tensó. Solo come la maldita comida, Nora. Ethan no se fue. Ethan se quedó al otro lado de la isla, apoyado contra el mostrador, observándola. Nora dudó, luego extendió una mano temblorosa y tomó la mitad del sándwich. Nora dio un mordisco. El sabor de comida sólida real fue tan abrumador que Nora cerró los ojos, un pequeño y patético sonido escapando de su garganta. Nora comió rápido, con desesperación. Los modales de la sociedad educada, arrasados por el hambre. Ethan observó la forma frenética en que Nora consumía la comida. Ethan miró de Nora al barato biberón de plástico sentado en el agua hirviendo. En un mundo definido por sangre, hierro y despiadada frialdad, la imagen de la botella gastada moviéndose en la costosa olla se sentía como un ancla. Estaba completamente fuera de lugar, igual que Ethan. Igual que Nora. Nora terminó el sándwich en menos de 2 minutos. Nora alcanzó el biberón, lo sacó del agua y lo agitó. Nora probó una gota de leche en el interior de su muñeca en carne viva. Estaba perfectamente cálida. Nora miró al otro lado de la isla de mármol al mafioso que había comprado su vida por $500. Gracias,
dijo Nora. Las palabras sabían a ceniza, pero eran verdad. Ethan no sonrió. Ethan no reconoció la gratitud. Simplemente se alejó del mostrador y caminó de vuelta hacia el oscuro pasillo. Cierra tu puerta con llave, dijo Ethan por encima del hombro. Mateo hace el turno de noche. Tiene el hábito de revisar las habitaciones. No te molestará si el cerrojo está echado. Y entonces Ethan se fue, dejando a Nora sola en la cálida esterilidad, sosteniendo un biberón de leche tibia, atrapada en un santuario construido por un monstruo. Pasaron 3 semanas. La casa adosada se acomodó a un ritmo extraño y tenso. Nora fregó. Nora atacó la ya inmaculada casa con una energía desesperada y frenética, tratando de sudar la ansiedad de su cautiverio. Nora aprendió el olor exacto del sellador de piedra usado en el mármol del vestíbulo. Nora memorizó el pesado y aceitado clic metálico de Finn desarmando su pistola en la isla de la cocina cada martes por la mañana. Nora se acostumbró al sofocante silencio de la casa durante el día y al bajo y peligroso murmullo de hombres, con abrigos pesados llegando después de medianoche. Nora estaba pagando su deuda. Nora llevaba un cuidadoso registro en un bloc de notas en su habitación. $15 por hora por limpieza a fondo, 20 por cocinar. Nora incluía el costo de la fórmula de Sam, los pañales que Mateo dejaba silenciosamente fuera de su puerta los viernes, la electricidad, el agua. Según sus cuentas, aún le debía a Ethan $340. Ethan, por su parte, seguía siendo un fantasma que ocupaba el mismo espacio físico. Ethan no hacía conversación. Ethan se iba antes de que Nora bajara a Sam por la mañana. El aroma de su espresso y tabaco de tueste oscuro persistía en el aire de la cocina como un fantasma. Cuando Ethan estaba en casa, estaba encerrado en su estudio. La primera vez que sus mundos chocaron de verdad fue un lluvioso jueves por la tarde. Nora estaba en el enorme salón, con una botella de cera de limón en una mano y un paño de microfibra en la otra. Sam estaba en el suelo haciendo su torpe e irregular rastreo de ejército por una auténtica alfombra persa que, probablemente, costaba más que el seguro de vida de Nora. La puerta principal se desbloqueó con su pesado golpe magnético. Nora se quedó paralizada, con su trapo suspendido sobre la mesita de caoba. Ethan entró. Eran las 2 de la tarde, una hora extraña para que Ethan regresara. Ethan no llevaba chaqueta de traje. Su camisa blanca estaba desabotonada en el cuello, la corbata ausente. Ethan parecía cansado. Los duros ángulos de su rostro proyectaban sombras duras con la gris luz que se filtraba por las ventanas. Ethan se detuvo en el arco del salón, sus ojos oscuros posándose en el bebé. Sam había dejado de gatear. El bebé se incorporó, con un conejo de peluche raído apretado en un pequeño puño rechoncho, y se quedó mirando al imponente y aterrador hombre. La respiración de Nora se cortó. Nora dio un paso adelante, su instinto materno gritándole que arrebatara a su hijo del suelo, pero Nora se obligó a quedarse quieta. Ethan odiaba los movimientos repentinos. Ethan miró al bebé. El bebé miró hacia atrás. Entonces Sam dejó caer el conejo. Sam lanzó un fuerte y húmedo balbuceo, golpeó sus manos contra la costosa alfombra de lana y comenzó a gatear agresivamente hacia los zapatos de cuero de Ethan. Sam, no. Jadeó Nora, saliendo corriendo. Nora no fue lo suficientemente rápida. Sam alcanzó los pies de Ethan, agarró el preciso pliegue de los pantalones del traje del hombre con sus pegajosos dedos cubiertos de fórmula y se levantó hasta ponerse de pie con dificultad. El bebé lanzó un grito de triunfo, sonriendo con una amplia sonrisa sin dientes hacia el jefe de la mafia. Nora se detuvo en seco, a 2 pies de distancia, con el corazón golpeando contra sus costillas. Nora esperó la reprimenda, el frío y despectivo mandato de retirar al niño. Ethan miró hacia abajo. Ethan no apartó la pierna. Ethan no cepilló la mano pegajosa de sus pantalones. Ethan simplemente se quedó completamente quieto, mirando el pequeño y frágil peso apoyado contra su espinilla. Lentamente, deliberadamente, Ethan se agachó. Sus rodillas crujieron levemente en la habitación silenciosa. Ethan ahora estaba a la altura de los ojos de Sam. El contraste era desconcertante. El endurecido y marcado rostro de un asesino, a centímetros de las suaves e impecables mejillas de un bebé. Ethan extendió la mano.
La mano de Ethan, grande y callosa, con cicatrices en los nudillos, se cernió sobre la cabeza de Sam. Luego, con un movimiento hesitante, casi brusco, Ethan apoyó la palma plana contra el fino cabello del bebé. Sam se recostó en el toque, emitiendo un suave arrullo. La mandíbula de Ethan se tensó. Un músculo saltó en su mejilla. Ethan levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con el rostro aterrorizado de Nora. La expresión en los ojos de Ethan no era fría, estaba fracturada. Por un instante, la armadura impenetrable se agrietó, revelando un profundo y aterrador aislamiento debajo. Su agarre, murmuró Ethan, con la voz raspando como grava. Se está haciendo más fuerte. Ethan no esperó respuesta. Ethan se puso de pie suavemente, ajustándose los puños. Ethan rodeó al bebé, ignorando completamente la huella húmeda que Sam había dejado en sus pantalones, y caminó por el pasillo hacia su estudio. Nora cayó de rodillas sobre la alfombra, apretando a Sam con fuerza contra su pecho, enterrando la cara en el cuello del bebé. Nora olió talco de bebé y el leve rastro del que lo hunde sándalo de Ethan. Las manos de Nora temblaban. Nora se dio cuenta con un perturbador vacío en el estómago de que ya no solo le tenía miedo a Ethan Hayes. Nora estaba comenzando a entenderlo. Y eso era mucho, mucho más peligroso. La ilusión de seguridad se hizo añicos a las 3:14 de la madrugada de un domingo. Nora despertó bruscamente con el violento golpe de la pesada puerta principal de roble. No fue el habitual golpe controlado. Fue un choque desesperado y enloquecido que vibró a través del entarimado de su habitación en el tercer piso. Luego vinieron las voces. Mantén la presión. Maldita sea, mantén la mano plana. La voz de Finn, un rugido grave despojado de su habitual estoicismo. Lo tengo. Lo tengo. Busca el botiquín en la cocina. La voz de Matteo, sin aliento y frenética. Nora se incorporó, con la sangre convirtiéndose en agua helada. Nora miró la cuna de Sam. Sam dormía profundamente, ajeno al mundo. Nora apartó las mantas de un tirón, con los pies desnudos golpeando el frío entarimado. Nora no pensó. El instinto, en bruto y caótico, tomó el control. Nora bajó corriendo la oscura escalera, con su enorme camiseta de dormir ondeando alrededor de sus rodillas. Nora llegó al vestíbulo y se quedó paralizada. El aire olía violentamente a cobre, ozono y lana mojada. Ethan estaba desplomado contra la pared de galería blanca. El abrigo oscuro de Ethan estaba tirado en el suelo. La camisa de vestir blanca de Ethan estaba completamente empapada, pegada a su lado izquierdo en una enorme y creciente mancha de un rojo negruzco. Ethan respiraba en jadeos cortos y húmedos. El rostro de Ethan era gris, con la piel tensa sobre los pómulos, los ojos vidriosos y desenfocados. Matteo tenía ambas manos presionadas con fuerza contra las costillas de Ethan, con las propias manos de Matteo resbaladizas de sangre. Finn revolvía frenéticamente los armarios de la cocina, el sonido de vidrio rompiéndose y maldiciones resonando por el pasillo. Se está yendo, Finn. La arteria está rozada, gritó Matteo, con el pánico elevando su tono. Nora no huyó. Nora no gritó. Los años de pobreza, de pánico, de manejar crisis con nada más que adrenalina y cinta adhesiva se activaron. Nora se alejó del último escalón. Apártate, ordenó Nora. Matteo levantó la vista, sorprendido. Nora, sube a tu habitación. He dicho que te apartes. Nora cayó de rodillas en el suelo de mármol junto a ellos. A Nora no le importó la sangre empapando sus piernas desnudas. Estás presionando sus costillas, no la herida. Tienes que empacarla. Nora apartó las manos de Matteo a un lado. El calor de la sangre de Ethan fue impactante. Le cubrió las palmas al instante. Nora encontró el desgarro en la tela, deslizando los dedos dentro de la camisa mojada. La herida era irregular, profunda. Un roce de bala que había desgarrado el músculo y encontrado una vena. Ethan lanzó un grave y gutural gemido cuando los dedos de Nora presionaron directamente en la carne desgarrada. Los ojos de Ethan se abrieron de golpe, bloqueándose en el rostro de Nora. La mano de Ethan salió disparada, sus ensangrentados dedos envolviendo la muñeca de Nora en un agarre de tornillo. Nora, Ethan pronunció el nombre a través de un jadeo,
su aliento caliente y metálico contra su cara. Ver. Cállate, espetó Nora, con la voz temblando, pero las manos firmes. Nora presionó con todo su peso, el talón de la mano hundiéndose con violencia en el costado de Ethan. Finn, ¿dónde está la gasa? Finn se deslizó por el suelo del vestíbulo, dejando caer un botiquín médico táctico verde junto a las rodillas de Nora. Aquí. Ábrelo. Dame el apósito hemostático. El paquete amarillo. Ahora. Por primera vez en su vida, el enorme esbirro obedeció una orden de una mujer de 50 kilos en una camiseta de dormir enorme. Finn rasgó el paquete. Macteo, sostén sus hombros hacia abajo. Esto le va a doler. Nora apartó la mano, la sangre brotando al instante. Nora metió directamente la gasa tratada químicamente en la herida, empacándola con firmeza. Ethan rugió. Fue un sonido animal, en bruto y agonizante. La espalda de Ethan se arqueó desde el suelo, con los músculos tensándose. Ethan apretó la muñeca de Nora con tanta fuerza que Nora sintió los huesos crujir, pero Nora no se inmutó. Nora mantuvo todo su peso sobre el costado de Ethan, inclinándose sobre Ethan, con el cabello cayéndole sobre la cara. Mírame, ordenó Nora, con la voz cortando el dolor de Ethan. Ethan, mírame. Los ojos de Ethan encontraron los de Nora, dilatados al máximo, nadando en agonía. Respira, ordenó Nora. Solo mírame y respira. Lo tengo controlado. Lo tengo. Ethan la miró fijamente. Ethan vio el terror absoluto en los ojos de Nora, luchando contra una desafiante e inquebrantable determinación. Nora tenía sangre en la cara. Sus manos estaban enterradas en su pecho. En medio de su violento y caótico mundo, Nora era lo único sólido. El sangrado se redujo. La gasa hemostática hizo su trabajo. Finn vendó el torso de Ethan con un vendaje de presión, levantando a Ethan del suelo y cargándolo hacia el dormitorio de abajo. Macteo le siguió ladrando órdenes a un teléfono de prepago para llamar a un médico privado. Nora se quedó sola en el vestíbulo. Nora se sentó sobre sus talones. El suelo de mármol blanco parecía un matadero. Sus manos estaban teñidas de carmesí oscuro. El olor a cobre era tan denso que Nora lo saboreaba en la lengua. Nora empezó a temblar. Un estremecimiento violento y total que le castañeteaba los dientes. Nora estaba demasiado metida en esto. La ilusión se había roto. Esto no era un casero estricto y una empleada doméstica. Ethan era un monstruo que sangraba y Nora era la mujer que le presionaba las manos en la herida. Nora miró sus palmas ensangrentadas. Nora debería estar aterrada. Debería estar empacando su bolsa y corriendo hacia la noche. Pero mientras Nora estaba sentada en la sangre, el único pensamiento que resonaba en su mente era una desesperada y feroz plegaria de que Ethan no muriera. La luz de la mañana se coló por las ranuras de las persianas de la cocina, dibujando líneas brillantes y duras sobre la isla de mármol. Nora estaba de pie junto al lavabo con el agua escaldante corriendo sobre sus manos. Nora las había frotado en carne viva con jabón de fregar y un cepillo de cerdas, pero la pálida sombra oxidada de sangre seguía aferrada a las cutículas de sus uñas. La casa estaba completamente silenciosa. El médico privado había llegado y se había ido horas antes. Finn y Macteo estaban haciendo guardia afuera, fumando en el frío aire de la mañana. Un pesado y arrastrado paso sonó en el pasillo. Nora cerró el grifo, secando sus manos en carne viva con una toalla. Ethan estaba de pie en el umbral. Ethan tenía un aspecto terrible. Ethan iba sin camiseta, con el pecho y el torso fuertemente vendados con gruesas vendas blancas. La piel alrededor de sus ojos estaba morada, de un amarillo enfermizo. Ethan se apoyaba con fuerza en un bastón de madera, con los nudillos blancos. Ethan no dijo nada. Ethan caminó lentamente, con dolorosa dificultad, hacia uno de los taburetes altos de la isla de cocina y se sentó. Ethan miró la cafetera. Nora no preguntó. Nora agarró una taza, vertió el café solo y lo puso sobre el mármol frente a Ethan. Gracias, dijo Ethan. La voz de Ethan era un rasguño, completamente desprovisto de su habitual autoridad letal. No deberías estar fuera de la cama, dijo Nora en voz baja. Nora no se alejó.
Nora se quedó al otro lado del mostrador, apoyando el peso contra los armarios inferiores. Ethan tomó un lento sorbo de café. Los ojos oscuros de Ethan parpadearon hacia arriba, encontrándose con los de Nora. La barrera entre ellos había desaparecido. La fría distancia calculadora que Ethan siempre mantenía había sangrado en el suelo del vestíbulo. Ethan metió la mano en el bolsillo de su pantalón de chándal. Ethan sacó 2 objetos y los puso sobre el mármol, deslizándolos por la suave superficie hacia Nora. La tarjeta de identidad estatal de Nora. Y un papel doblado por la mitad. Nora tomó el papel. Era un registro escrito a mano, el recuento de su deuda. Al fondo, donde el saldo restante de $340 estaba escrito, Ethan había trazado una gruesa y pesada línea negra sobre el número. Debajo, Ethan había escrito una sola palabra. Saldada. Nora miró el papel fijamente. El pecho de Nora se apretó, con un pánico repentino y agudo inundando sus pulmones. ¿Qué es esto?, preguntó Nora. La voz de Nora se quebró. Tu deuda está pagada, dijo Ethan con frialdad. Ethan miraba fijamente su taza de café. Le dije a Finn que consiguiera un apartamento en Queens. El primero y el último mes de alquiler están listos. Los servicios están a nombre falso, pagados completamente por un año. ¿Te vas hoy? El silencio en la cocina se convirtió en un peso físico. Esto era todo. La libertad que Nora había estado anhelando con violencia y desesperación durante 3 semanas. Nora tenía un hijo. Nora tenía un hogar. Nora era libre del monstruo. Nora miró el registro. Luego miró el espacio vacío sobre el mostrador. Junto a la cafetera estaba el barato biberón de plástico de Sam, recién lavado y secándose sobre una rejilla. Justo al lado, sobre el mármol, descansaba una bala de 9 milímetros de punta hueca que Finn había dejado caer accidentalmente de su cargador la noche anterior. Plástico y plomo. Una madre y un asesino. ¿Por qué?, preguntó Nora. Ethan finalmente la miró. El agotamiento en su rostro era profundo. Porque pusiste las manos en mi sangre, Nora. Entraste en mi mundo. Si te quedas aquí, mis enemigos acabarán enterándose de ti, del niño. Te usarán para destruirme. No voy a permitir que eso pase. Eres una carga. Te salvé la vida anoche, y precisamente por eso tienes que irte, dijo Ethan, con la voz bajando a un susurro áspero y ronco. Soy un muerto andando, Nora. Lo llevo siendo 10 años. Pero cuando me desangraba en ese suelo, lo único en lo que podía pensar era en el hecho de que mi sangre estaba manchando tus manos. Ethan cerró los ojos, con un músculo palpitando en su mandíbula. Nunca me han importado los daños colaterales. Pero me importas tú, y eso me hace débil. Vete antes de que mi debilidad le cueste la vida a tu hijo. Nora se quedó completamente quieta. La lógica era sólida. Era el cálculo de un jefe de la mafia, frío, protector, despiadado. Nora tomó la tarjeta de identidad. El plástico se sentía frío contra las yemas de sus dedos en carne viva. Nora miró su propio rostro en la terrible foto del DNI. Una chica desesperada y aterrorizada que haría cualquier cosa para sobrevivir. Pero Nora ya no era esa chica. Nora había caminado a través del fuego. Nora había visto al monstruo sangrar, y Nora le había vendado las heridas. Nora dejó la tarjeta sobre el mostrador. Nora extendió la mano y tomó su registro escrito a mano. Lenta y deliberadamente, Nora rasgó el papel por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue ensordecedor en la silenciosa cocina. Los ojos de Ethan se abrieron de golpe. Ethan la miró fijamente, con la conmoción irradiando de sus duros rasgos. Nora volvió a rasgar los pedazos, dejando caer el papel hecho trizas en el cubo de basura junto al fregadero. Nora, ¿qué estás haciendo? Matemáticas, dijo Nora. Nora cruzó los brazos sobre el pecho, levantó la barbilla y miró al subjefe del sindicato de Brooklyn directamente a los ojos. Me debes a mí, Ethan. Me debes una vida. Sostuve tu arteria cerrada. Mis manos están manchadas. No puedes comprarme con un apartamento barato en Queens para calmar tu conciencia. No entiendes el peligro.
Sobreviví un apartamento helado sin comida y con un bebé llorando mientras un gerente de sala ignoraba mis llamadas. Interrumpió Nora, con la voz firme, dura como el hierro. Sé lo que es el peligro. Pero también sé que ahí afuera nadie va a venir a salvarnos. Aquí adentro. Quemarías la ciudad antes de dejar que alguien tocara a mi hijo. Ethan la miró fijamente, completamente desarmado. El depredador letal estaba completamente paralizado por una mujer en una camiseta de dormir enorme. Estás loca, exhaló Ethan. Soy una criminal, Nora. Mato gente. Lo sé, dijo Nora simplemente. Y sé cómo sacar la sangre del mármol. Nora rodeó la isla de cocina. Nora no vaciló. Nora entró en el espacio de Ethan, oliendo el yodo, el café, el sudor. Nora extendió la mano, apoyando su mano roja y en carne viva con suavidad contra el lado no herido de la mandíbula de Ethan. La piel de Ethan estaba cálida. Ethan dejó de respirar. Ethan se inclinó hacia la palma de Nora, un microscópico movimiento, cediendo completamente a su toque. El monstruo se rindió. No me vas a echar, Ethan, susurró Nora, con el pulgar rozando la áspera barba de su mejilla. Nos quedamos. Ethan la miró. La oscuridad en sus ojos se desplazó, haciendo espacio para algo aterrador y profundamente, permanentemente humano. Ethan levantó la mano, envolviendo sus pesados y marcados dedos sobre los de Nora, sosteniendo la mano de Nora contra su rostro. El biberón de plástico descansaba tranquilamente junto a la bala. Dos mundos diferentes fundidos de forma irreversible en la quieta luz de una mañana en Brooklyn. Cuando la supervivencia choca con el poder, las líneas entre cautiva y salvadora se desdibujan por completo. ¿Tomó Nora la decisión correcta al quedarse con un monstruo? ¿O acaba de sellar su propio destino en el inframundo? Déjanos un comentario abajo y dinos si crees que este oscuro romance sobrevivirá a las guerras del cártel. Si sentiste cada latido de esta intensa historia, dale like al vídeo, compártelo con tus amigos adictos al drama y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte la próxima historia que te dejará sin aliento. Nos vemos en la próxima.